persona humana. En ese sentido, nos encontramos ante un desafío mayor, un desafío que incluye sin duda todas las exigencias de la modernidad, de universalidad, de igualdad, de razón, de integridad de la persona, pero a la vez lo profundiza en un cuestionamiento radical que podríamos llamar una crisis ontológica. Por lo tanto, si nos damos cuenta, la lucha por la justicia sucede, como en esta película que ganó el Oscar, en todo, a la vez y en todas partes. ¿Por qué? Porque nos requiere trabajar en todas las dimensiones y especialmente en el ámbito reflexivo. Claro, la primera conclusión que sacaríamos es el papel crucial que tiene la reflexividad, el pensar juntos, es más, la deliberación y el discernimiento colectivo. Podríamos decir, una de las características de nuestra forma de hacer ciencia es generar discernimiento público, una cultura de discernimiento público. Y sin duda nuestro papel como investigadores sociales, reconciliadores, cobra un papel fundamental porque no se trata simplemente de medir, no se trata simplemente de inventar, sino se trata de descubrir qué son las cosas y generar procesos de discernimiento y de deliberación pública alrededor de estos nuevos consensos. No es una tontería lo que decimos, porque si atendemos al gran pacto que hace 3 o 4 semanas firmaron Pekín y Moscú, nos daremos cuenta que esta llamada alianza de la nueva era, con una voluntad de establecer una nueva era, dice dos cosas preocupantes. Uno primero, que los derechos humanos serán aquello que cada país vea cómo desarrollar. El contenido de los derechos humanos dependerá de cómo cada país quiera desarrollarlo. Y en segundo lugar, niegan que exista un canon o un estándar de democracia, sino que democracia es lo que cada país entienda por democracia. Es decir, la compatibilidad entre regímenes autoritarios como Rusia o dictaduras como China con el término democracia. Democracia puede ser cualquier cosa, parece. Entonces, es un reto y un desafío verdaderamente serio que afecta no tanto a las especulaciones que sobre género o sobre religiosidad o sobre diversas cuestiones hagamos en el bar o en una tertulia, sino que afecta profundamente a los lugares donde se está poniendo en juego la vida, los lugares donde la vida está siendo más arriesgada, donde está más en riesgo la vida. Quisiera destacar 8 elementos cruciales en esta investigación social reconciliadora en la tradición jesuita y en el marco que entendemos de la familia ignaciana, ¿no? Ya he mencionado una, que es que en realidad nosotros, en términos generales, no es que hagamos ciencia en el orden de establecer unas técnicas muy concretas y hacer algo que solamente encaja y se encuadra dentro del pequeño mundo académico, sino que nuestro objetivo, nuestro servicio fundamental es generar discernimiento público. Discernimiento público de profundidad, pero también discernimiento público y métodos y formas de discernir en público en donde podamos dar luz. Por lo tanto, prácticamente todo lo que hacemos cuando investigamos qué es desarrollo territorial, a qué edad una persona cobra conciencia de su vida, cómo la persona enfrenta la muerte, qué grado de pobreza existe en determinada región. Todo eso es ayudar al discernimiento público. En segundo lugar, y que sería casi lo primero, ¿no? A mí me parece que sí que estamos en una crisis no solamente de qué son las cosas, sino en una crisis de qué es pensar y cómo pensamos. Y en esto sí existe una afirmación o un elemento muy sustancial y primario de una perspectiva jesuita, de una perspectiva ignaciana de la investigación social reconciliadora. Y es algo que afecta a la propia antropología, a la propia concepción de ser humano. Y es que amar y saber están unidos. La singularidad del ser humano no es simplemente que establezca vínculos de amor con otros, no es simplemente que tenga conciencia, sino las dos cosas juntas. El ser humano apareció
porque tenía un modo de relacionarse con todo, de vincularse con todo, que estaba, digamos, que es amor, que está saturado. Es imposible entregarse, querer, vincularse más a algo que en el amor. Por lo tanto, el amor nos hizo humanos. El amor es lo que nos hizo humanos. Solamente el amor explica el hiperdesarrollo al que se vio llamado el cerebro. Pero además, este amor es un amor que sabe. Es un amor que en su propio ejercicio de amar conoce. Se encuentra con las cosas en profundidad, en su interioridad. Se encuentra con las cosas y con la realidad como algo recibido. Y se vincula a ellas de un modo involucrado. Es decir, que conocemos las cosas conforme nos relacionamos con ellas, conforme nos encontramos con ellas, conforme las amamos. Por eso diríamos que el amar y el saber en el ser humano constituye una dimensión abierta, de horizonte, de aventura. Conocer es una aventura, de entrega, porque pones todos tus dotes, todas tus dotes, todos tus dones al servicio del conocer, porque se juega nuestra propia vida en ese conocer. Integramos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras convicciones, nuestras emociones. Todas nuestras inteligencias múltiples se implican a la hora de medir, a la hora de pensar, a la hora de organizar y de escribir. Escribimos con el alma, no escribimos como alguien corta leña con un hacha, escribimos con el alma. Y bien sabemos todos los que estamos aquí que si nosotros no estamos bien concentrados, si no tenemos el espíritu algo equilibrado, si no dejamos fuera la agitación, nos es muy difícil escribir. Pero claro, esta integración, este hecho compacto de amar y saber, tiene un carácter de misterio. El misterio no es aquello que no podemos conocer, misterio es aquello que conocemos con la propia vida. Un misterio es aquello que conocemos solo con la propia vida, implicando la propia vida. Lo cual no quiere decir que no podamos hablar de ese misterio. Hay una parte inefable, porque solo la conocemos con la propia vida, pero damos razón de ello. Buscamos palabras, buscamos imágenes, se generan mitos. Algunas de las cosas que hacemos es generar ciencia con ello. Además de poesía, además de símbolos. Nosotros pensamos simbólicamente, pensamos poéticamente, pensamos experiencialmente, pero desde la ciencia pensamos racionalmente. Pero ese pensamiento racional no solamente no es incompatible, no es incompatible con el misterio, sino que solo es posible por el misterio, solo es posible por nuestra implicación. Por lo tanto, hay una llamada profunda a conocer amando, ¿no? Y amar sabiendo. En realidad, nuestro trabajo de investigación social reconciliadora, por el especial servicio que tiene para las personas que sufren más heridas, es un amar sabiendo y saber amar. En segundo lugar, y esto nos lleva a nosotros a una posición particular, ¿no? Que expresaba con ese poema de Juan Ramón Jiménez de Raíces y Alas, ¿no? Nosotros tenemos raíces en la realidad, investigamos las cosas porque estamos en ellas, involucrados, porque nos sumergimos en ellas, porque estamos inmersos en ellas, pero a la vez tenemos alas que nos permiten dar vuelo, trascender, pensarlo universalmente, pensarlo en profundidad, pensarlo desde la razón común, desde la razón universal. Por tanto, ese diálogo entre implicación, involucración y reflexión, ¿no? Viéndonos en el espejo, distanciándonos algo de la cosa, siendo indiferentes a esa cosa, es decir, que no atienda a mis intereses, sino dejar que las cosas sean lo que son, que es ese concepto tan fuerte de la indiferencia ignaciana, dejar que las cosas sean lo que son, ¿no? Bueno, yo creo que eso nos marca una forma no solamente de estar en la investigación social, de estar en la academia, sino de estar en el mundo. Otro elemento sustancial, creo que otro elemento crucial en la investigación social reconciliadora es la profundidad. Es algo a lo que nos llamó el padre general Adolfo Nicolás, a la profundidad y a la universalidad que voy a ver después, pero la profundidad, ¿no? Sin duda, en esta edad del ser que estamos viviendo, las cosas se resuelven por profundidad, no por poder, no por extensión, no por repetición,
sino que nuestros logros, nuestra mayor ayuda al discernimiento será por profundidad. Esa profundidad nos habla de la integralidad de cada fenómeno, especialmente de la búsqueda de lo esencial del mismo, lo esencial de cada cosa, la dimensión existencial de cada cosa. Permitidme que esa contemplación con la que muchos estamos familiarizados, ¿no? Esa contemplación del final de los ejercicios, cuando es la contemplación para alcanzar amor en cada cosa, alcanzar amor en cada cosa. Yo creo que estemos mucho o poco relacionados o experimentados en los ejercicios espirituales, todos reconocemos que ciertamente cuando hacemos una buena investigación es porque hemos alcanzado el amor que hay en cada cosa, el amor que hay en esta cosa. No solamente las heridas, no solamente los daños, sino las esperanzas profundas. En mi experiencia con personas sin hogar en las últimas décadas, que me ha llevado a investigar con ellos, a conocer muchas historias, a trabajar y defender sus derechos, a crear modelos de intervención eficaces, a hacer efectivamente la primera estrategia en España de atención a personas sin hogar, todo a través de una organización que creamos, ¿no? Se llama Hogar Sí. Algo que fue fundamental, en esa experiencia, ¿no? Fue el alcanzar el amor por la persona. Es decir, darnos cuenta de que sin duda cuando estamos comprometidos con la justicia, cuando vemos el dolor, cuando vemos la muerte, cuando vemos la miseria, nos impresiona y nos impacta. Y sin duda es un acicate que nos lleva a intentar dar solución, implicarnos lo más posible, poner nuestras fuerzas. Pero todos reconoceremos, creo yo, que en el fondo lo que más nos impresiona, lo que más nos asombra, no es tanto la miseria, los golpes a los que la gente se ve se ve sometida, el aplastamiento, ¿no?, de las condiciones de vida, sino que en ellos resista la esperanza. Que en las personas resista la esperanza. Lo que más nos asombra es la irreductibilidad de lo humano en cada persona. Y por eso necesitamos ver desde dentro, ver desde la dimensión existencial de cada cosa. Y esto se juega en la profundidad. Yo creo que la profundidad también nos habla de un especial anclaje de todos nosotros, sean cuales sean las perspectivas y disciplinas desde las que investigamos, sociología, politología, economía, trabajo social, educación social, filosofía social, etc. El anclaje en la filosofía, que a fin de cuentas es la pregunta por lo primero y lo último, ¿no? Con frecuencia, yo creo que en casi todo el mundo, las ciencias sociales se han ido desprendiendo de su raíz filosófica. Casi toda la formación de los padres fundadores de las ciencias sociales en el siglo XIX tenían una profunda formación filosófica. Que eso no quiere decir meternos en el campo de la filosofía avanzada o de discusiones filosóficas muy sofisticadas, sino tener continuamente ese alimento y esa reflexión sobre las categorías últimas que manejamos. Y también un diálogo hondo y constante con la fe, con la pregunta mayor por la existencia. En gran parte, nuestra profundidad se juega en que seamos capaces de tener una filosofía económica, filosofía política, filosofía educativa, filosofía transformadora, muy involucrada y en constante crecimiento. A veces nuestra impotencia desde las instituciones nos ha llevado a que busquemos su transformación o busquemos nuestra utilidad en el activismo social, ¿no? Como si el estudio y la dedicación a pensar no fuera suficiente para ser transformadores. Y la clave no es estar más cerca del terreno. La clave para la investigación social reconciliadora es ser capaces de alcanzar la profundidad de aquello que es transformador. Fijaos, me gusta mucho ese momento de Hamlet, ¿no?, en que vuelve de nuevo al palacio, vuelve de nuevo al castillo y pasa por el cementerio donde está aquel enterrador, ¿no?, removiendo las tumbas. Y entonces encuentra el esqueleto y la calavera del que había sido su bufón. Y él contempla no al bufón, sino contempla la muerte. Y dice en ese momento:
si nosotros comprendiéramos lo que significa la muerte, todo cambiaría. Sería el trick, dice, sería el truco, sería el giro, la llave, el interruptor que lo cambiaría todo. Ese es el trick, la comprensión de la muerte. Bueno, la comprensión de la muerte, de la vida, del amor, del saber, de los derechos humanos, de lo que es la igualdad, el saber medirlo, sin duda son operaciones básicas que requieren una dedicación profunda e intensa, que requieren consagración y ser capaces de estar conectados a través de nuestro trabajo diario. El padre Kolbenbach lo explicaba mucho mejor que yo en una intervención en el 2001. Él decía, la Congregación General 32, la de 1975, que a algunos les pareció significar un cuestionamiento del apostolado universitario en aras del activismo social, en realidad, dice Kolbenbach, insistió en el rigor científico de la investigación social y en la necesidad de consagrarse al estudio austero y profundo requerido para la comprensión de los problemas contemporáneos. Y esto, para el padre Kolbenbach, estaba directamente relacionado con lo que a él le gustaba seguir llamando la lucha social. La lucha social sucede en nuestros despachos, en el despacho como en el que estoy yo ahora. Sucede aquí consagrados al estudio y a la profundidad. Nos lleva a mirar de una forma especial. Nos lleva a una mirada contemplativa, a una mirada contemplativa, a una mirada en la cual seamos capaces de ver las cosas en su integridad. Y la contemplación es uno de los ejercicios, una de las capacidades o de las invitaciones que nos hace Ignacio continuamente. Es algo tremendamente propio de la tradición jesuita, de la espiritualidad ignaciana. Nosotros crecemos en capacidad científica, conforme somos capaces de contemplar compasiva e históricamente las cosas, conforme somos capaces de contemplarlo en sus mayores y más hondas dimensiones, sabiendo siempre como la contemplación nos dice, ¿no? Porque es una contemplación en Dios, nos dice que el bien siempre es más profundo que el mal, que la belleza siempre es más alta que la fealdad, que el horror, y que la verdad siempre llega más lejos que la mentira. Es decir, desarrolla en nosotros esas virtudes de la fe, de la esperanza, de la caridad. También creo que cuando hablamos de profundidad, necesariamente tenemos que ser capaces de integrar todo el ciclo de investigación social reconciliadora. Cuando hablo de todo el ciclo me refiero desde que se nos ocurre la idea, desde que nos ocurre una idea, desde que observamos algo, desde que captamos un signo, un fenómeno, ¿no? Y nos preguntamos y hacemos teoría, hacemos especulación, hacemos una teoría especulativa, hasta que ya llegamos a intervenir o a proponer modelos operativos de acción y de evaluación que incluyen desde montar un proyecto y buscar la financiación hasta hacer incidencia pública, transmisión, hasta hacer lobby, ¿no? Para que realmente se transforme la realidad. Por lo tanto, posiblemente no somos buenos en todas esas áreas, pero necesitamos formar parte de equipos o integrar en nosotros en la mayor medida posible ese ciclo completo de la investigación, que va desde la percepción, el pensar, hasta la transformación práctica. También nos invita a la profundidad a lo que se ha llamado la ecodisciplinariedad, lo cual no quiere decir interdisciplinariedad. En lo interdisciplinar, unas ciencias dialogan con otras, ¿no? Yo que soy de sociología, dialogo con aquella persona que es de enfermería, o con aquella persona que trabaja en ámbitos de salud, que trabaja en ámbitos educativos, en ámbitos políticos. La ecodisciplinaridad, el ser ecodisciplinares, nos lleva no tanto a pensar desde tu cajón, desde tu región, sino a pensar el conjunto de la realidad desde tu perspectiva. El psicólogo no es aquel que piensa solo sobre lo individual y sus pequeños vínculos de proximidad, sino es aquel que piensa sobre el conjunto de la realidad desde el ángulo de la persona, de lo personal. Igual que el sociólogo piensa la realidad desde el ángulo del vínculo, de la relación social, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva no solamente a intercambiar nuestros saberes y a escuchar al psicólogo y a escuchar al educador social,
sino también a intentar pensar sus categorías desde mi perspectiva, ayudar en esa construcción de las demás ciencias desde mi perspectiva. Y por tanto exige de nosotros unas lecturas globales, unas lecturas holísticas que sean capaces de encarnar esa idea ecodisciplinar, teniendo siempre competencia, por supuesto, en tu especialidad, en tu perspectiva, ¿no? Y también creo que la profundidad nos llama, y es una constante en la tradición jesuita, a crear una obra sólida y honda, a no perdernos en 1000 papers, a no perdernos y desconcentrarnos en intentar estudiar aquello que se paga, aquello que te van a pagar, aquello que pagan otros, que son los que te establecen tu agenda. No perdernos, sino que independientemente de que tengamos que hacer algunos proyectos alimenticios, le llamamos aquí, proyectos para ganar algo de dinero, que luego te van a permitir financiar otras cosas, ¿no? Independientemente de que tengamos compromisos o textos o artículos o libros por compromiso, a largo plazo tenemos que dejar una obra escrita, tenemos que dejar una obra sólida y honda, que ilumine la profundidad, que ilumine con profundidad. El cuarto aspecto que quisiera señalar, el primero ha sido el ámbito del discernimiento público, el segundo ha sido el de amar y saber y el misterio, en tercer lugar la profundidad, en cuarto lugar la universalidad. Adolfo Nicolás os decía, hablaba de profundidad y universalidad como características de nuestra investigación social. Bueno, la universalidad busca sin duda el principio y fundamento de lo humano, lo que es común a todos. Hay una llamada a ver desde el ámbito de la familia humana, desde el ámbito de la condición humana, pero también dando cuenta de toda la diversidad en que se despliega lo humano. Y esto yo creo que nos lleva a esa combinación que hace tan bien el ámbito jesuita, ¿no? De la profundidad y la diversidad, la profundidad y la universalidad. Esa tradición que expandió por todo el mundo el Evangelio, Asia, América, etcétera, pero que fue capaz también de atender a la diversidad, como la diversidad guaraní, ¿no? O la diversidad de China, o la diversidad en la India con los ritos malabares, ¿no? Nos habla de que al final la universalidad humana, la condición humana se encarna, se incultura en muy diversas formas. Y tenemos que ser capaces de ver lo constante, lo que nos une en esa diversidad de formas y no reducir esa pluralidad, sino mirar y comprender desde ese esquema poliédrico del que nos habla el Papa Francisco. Pero a la vez, la universalidad también yo creo que es una llamada a la escala global de nuestros temas, a pensar globalmente las cosas también, a no quedarnos solo en pequeños microteorías, sino ser capaces de alumbrar la gran teoría, de alumbrar principios universales. A lo mejor no vamos a hacer una gran teoría como el estructuralismo o la fenomenología, no tenemos ese don o no tenemos esa llamada o no es necesario, pero sí a fundamentar principios universales. Principios universales que pueden salir de nuestras propias formas de medición, que pueden salir de trabajos muy prácticos, pero que en el fondo se basan en ideas fuertes, en ideas en profundidad. Yo creo que hay una llamada en esta universalidad, en esta nota de universalidad, a la escala global de nuestros temas y también de nuestro cuerpo, que es algo de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo desde Madrid, vosotros desde vuestro lugar, ¿no? Desde la Landívar, porque nos ayuda a pensar, formar un cuerpo, nos ayuda a abrirnos horizontes, nos ayuda a hablar en diferentes acentos, nos ayuda a mirarnos desde el otro lado del mundo. En quinto lugar, toda investigación social reconciliadora es servicial. La servicialidad es una de las notas cruciales de la espiritualidad ignaciana. Siempre es una espiritualidad para los demás. Transformadora, útil, aunque conscientes de que a veces lo más práctico es una buena teoría, ¿no? Y conscientes de que detrás de todas nuestras operaciones, detrás de todas nuestras evaluaciones, mediciones, formulaciones de modelos concretos de intervención, etcétera, siempre hay una teoría, siempre hay unos principios desde los que partimos y en los que profundizamos conforme hacemos esa investigación. Nos habla de la necesidad de trabajar para los demás, de tener esa perspectiva
de servicio, de servicialidad para los demás. Por tanto, lo que estamos haciendo aquí no es ensimismamiento, no es desarrollo de tus cosas, sino que es una forma de servir al mundo, me conecta con el mundo. Hay una comunión en el mundo conforme escribo. El que está detrás de mi escritura, ese alguien, es el mundo en realidad, aunque pueda ser un trabajo sobre prostitución o un trabajo en torno a la pobreza de las familias, ¿no? En el fondo hay una llamada y un trabajo a ir más allá, a un diálogo. Ese escribir forma parte de un diálogo mucho más profundo y de un diálogo de servicio. En términos prácticos, nos llama a una unión orgánica con las entidades sociales, creo. A ser pensadores o investigadores orgánicos, lo que se llama orgánicos. Es decir, que estamos vinculados a un cuerpo, estamos vinculados a gente que transforma, estamos vinculados a la industria, por así decirlo, a la industria de la transformación social reconciliadora, a gente que está en el campo operando. Nosotros también estamos en el campo operando, en cierto modo, pero gente que está con las manos en la masa y que mira diciendo necesitamos pensar esto, necesitamos medir esto, necesitamos recalcular esto, necesitamos que nos ayudéis a reflexionar más a fondo, ¿no? Esa pertenencia a un cuerpo de intervención puede ser muy plural y siempre se ha caracterizado el mundo jesuita por no estar, el mundo de los investigadores jesuitas, por no estar solo en las obras tuyas, en tus ONGs, en tus centros de justicia, cultura, en tus revistas, sino en colaborar con la gente más diversa, con la gente más diversa dentro de proyectos que simplemente sean compatibles con el Evangelio, ¿no? Y creo que esta llamada es importante. Es importante. Creo Me que se habían nos... silenciado, Sí, no sé dónde se dejó de escuchar. sí. Hace 30 segundos. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues nos llama a ser miembros de un cuerpo, lo que llama Gramsci los investigadores intelectuales y intelectuales orgánicos, al servicio de movimientos sociales, al servicio de transformaciones más profundos, al servicio de la Iglesia y lo que necesite la diócesis, al servicio de aquellos que no tienen nada y que no tienen ni siquiera una asociación con la que defenderse, ¿no? Presentes también en instituciones, formando parte del cuerpo social, en lo que Kohlenbach llamaba los centros decisivos, tener palabra en los centros de decisión, pero tampoco ser cortesanos, tampoco estar vendidos a continuamente tener que ser el centro de atención o tener que estar en la mesa de los poderosos, ¿no? Y en general yo creo que esta servicialidad nos llama a una investigación comunicadora, a una investigación comunicativa, que esté continuamente dando a los demás, continuamente contando lo que hacemos, continuamente transfiriendo, ¿no? En sexto lugar, el sexto elemento de esta investigación social reconciliadora es precisamente el lugar, el desde dónde. Y es evidente, ¿no? Porque nos lo recordaba ya el Papa Francisco al comienzo de mi reflexión, desde las periferias y las heridas, en amistad y compañerismo con los pobres o los vulnerables. Y el pobre y vulnerable no solamente es el obrero o la persona que está en la calle, sino puede ser el hijo de una familia con mucho dinero y mucho poder que está abandonado, porque lo que sufre este planeta es un gran abandono social. Es uno de los fenómenos más profundos y del que sale la exclusión social, cuando la gente es abandonada por los otros, ¿no? Necesitamos ver la realidad desde sus heridas, desde lo que nos muestra más estructuralmente el mundo. Y nosotros formamos parte del incendio de esa herida, de incendiar esa herida, de incendiar en ella lo que hay de impuro, lo que hay de mentira, lo que hay de falsedad, lo que hay de oscuridad, y hacer que esa herida se encienda y que esa herida ilumine, lo cual no quiere decir que nosotros nos convirtamos en seres puros o que la sociedad no haga ya el mal o no esté herida, no, está herida, pero esa herida ilumina. En gran parte yo creo que esto es parte de, esto es nuestra misión, ¿no? Reconciliar, pero sabiéndonos humildes, sabiéndonos que vamos a fallar de nuevo, sabiendo que esa reconciliación tiene que ser permanente. Por lo tanto, una herida incendiada por el saber, por el amar, y una herida encendida también. La luz que tenemos en nuestro despacho, la luz que ilumina, la candela que ilumina nuestro libro, nuestro escribir, nuestra página, nuestra libreta, nuestro ordenador, es una herida encendida. Es una herida encendida.
Y yo creo que cuando hablamos desde las periferias, cuando pensamos desde las periferias, nos lleva a tener los pies en ella, a que una parte de nuestra vida esté descentrada. Como investigadores sociales y más en la universidad tenemos un estatus social reconocido, tenemos evidentemente prestigio social, muchos alumnos agradecidos, otros no tanto, pero muchos alumnos agradecidos a largo plazo todos. Tenemos dinero, evidentemente, tenemos una posición de clase y en general tenemos una vida, podríamos decir, fácilmente acomodada, ¿no? Por eso necesitamos descentrar una parte de esa vida. El gran descentramiento está en que tu tiempo lo consagras a otros, pero también necesitas tener un pie en el suelo, porque así pisas, así piensas. Donde pisas, así piensas. Y estar con un pie en las cosas de las mayorías sociales, y especialmente de los que sufren, porque dedicamos un tiempo a voluntariado, porque vivimos en una zona popular, porque compartimos sus luchas, porque también a nosotros nos faltan las farolas, porque nos faltan una mejor educación para nuestros hijos, por muchas cosas. Necesitamos, al menos en alguna cosa sustancial de nuestra vida, estar descentrados para precisamente abrir ese camino y esa sed de saber. Y también que nuestras investigaciones tengan un papel decisivo, ¿no?, en el bienestar de la gente, pero sobre todo que esas periferias tengan un papel decisivo en la elección de los fenómenos, los temas, nuestras preocupaciones y las perspectivas con las que vamos a investigar. Los pobres deben tener y los vulnerables deben tener una palabra en ello. No quiere decir que te vayan a dar el tema exacto, pero que te inspiren, que te demanden, que tu agenda esté abierta a ellos. Que nuestra agenda no sea lo que solo nosotros vemos, sino que ellos puedan escribir en tu agenda. Es tu agenda, pero no eres el único autor de ella. Y especialmente creo que la servicialidad nos llama y el estar en las periferias, a que las periferias marquen en gran parte nuestra agenda. Y a que también nuestras metodologías de investigación sean conversacionales, sean dialogales, incluso nuestros trabajos teóricos, que no sean autorreferenciales. Y cuando hablamos de que sean conversacionales, no me refiero solamente a que a que apliquemos técnicas cualitativas, sino que una encuesta es un gran diálogo. Lo que pasa es que las opciones de respuesta son más reducidas, ¿no? Pero a que todo sea conversacional, a que forme parte de una gran conversación, que empieza cuando tú te abajas a la realidad o cuando participas de ella, cuando escuchas a la gente, contemplas el sufrimiento de la gente, el dolor de la gente, las bendiciones y la alegría de la gente también, ¿no? Y eres capaz de empezar una conversación que terminará cuando tú entregues tu trabajo, pero que está en continua conversación, a través de las técnicas que aplicamos, a través de las conferencias y mesas redondas que convocamos, a través de nuestras comunicaciones, de las dudas, de los debates, del no saber también, del no saber y donde dices, necesito ver a esta persona más a los ojos y saber qué está ocurriendo en su interior, y es el amor por ella lo que me va a dar esa clave. No es mi extracción lo que yo eyecte de ella, ¿no? En séptimo lugar, yo resaltaría el término razón y fe, ¿no? Esta es una nota muy singular de la Compañía de Jesús, que la digo siendo consciente de la pluralidad que vivimos entre nosotros muchas veces y que es muy bienvenida, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay una llamada a la pluralidad de las inteligencias múltiples, a que pensamos desde sitios muy diferentes, desde cosas muy diferentes. Cuando estamos nosotros trabajando, ¿no? Ahora estoy escribiendo un libro sobre el sexo que se llama La celebración desnuda y pienso desde cosas muy diferentes. Pienso desde la paleontología evolutiva, ¿no? Pero pienso también desde los poemas de Octavio Paz, ¿no? Y desde ese libro maravilloso, La llama doble. ¿Por qué? Porque en general nuestra actividad intelectual no es una actividad reducida, sino que está enriquecida por muchas fuentes distintas, por nuestro mismo estar, por la inteligencia cinética, ¿no? Por el estar en un barrio complicado, un barrio muy difícil, en donde tú notas la violencia, y esa violencia que tú notas y que tú sientes te permite empatizar con otros y te permite decir, así puede estar viviendo el otro, con el terror que yo estoy sufriendo en este momento al ver esto y esta intervención militar, policial o de una mara o de lo que sea. Exponer nuestro cuerpo es parte de esas inteligencias. Es parte de esas inteligencias. Por tanto, una llamada a la pluralidad de inteligencias múltiples al hacer cualquier texto, al estar investigando.
pluralidad de las sabidurías, porque hay diferentes fuentes sapienciales. La fe, la religión es una fuente sapiencial, la literatura es una fuente sapiencial, la poesía lo es, las experiencias populares que escuchamos, las propias canciones que escuchamos muchas veces, los relatos populares, claro que son parte de esa sabiduría sapiencial. Y también la pluralidad epistemológica, diferentes lógicas de cómo conocer. Y como a veces decía Esquirol, un filósofo español, cuando está rezando, antes de empezar a trabajar, dice, llega un momento en una frontera en que las cosas se mezclan, en que pienso rezando y rezo pensando, me ilumina. Y en cuanto profundizamos un poco en la mística, nos damos cuenta de esto, porque Platón hizo una obra que emergió en su grado, en su mayor alcance, de una experiencia mística, ¿no? Por lo tanto, una racionalidad más comprensiva y más integrada, capaz de implicar no solamente las cuestiones de fe, sino capaz de implicar la razón popular, el pensamiento popular, ¿no? En comunicación inmediata, viva y continua con la fe, que es el vínculo con Dios. La fe no es una doctrina, no tiene forma de doctrina, tiene forma de relación, ¿no? Y también con la Iglesia, que es la humanidad tras Jesús, la humanidad tras Jesús, ¿no? Y es tan sencillo como que quien no esté en contra de él está a favor de él. Por lo tanto, tenemos muchísima gente con la que pensar, ¿no? Por lo tanto, hay una llamada a pensar, a preguntarnos, a dialogar con el cristianismo, dependiendo del grado de implicación, de creencia, de intensidades que cada uno viva, dependiendo de los carismas, espiritualidades, de las religiones y credos incluso que tengamos, o desde el ateísmo mismo, hacernos la pregunta, no cerrarnos, a preguntarnos con Jesús, ¿no? Y el conjunto de tradiciones de sentido. También el compromiso con la razón y fe, ¿no? Destaca el compromiso con la razón, con la institucionalidad y el espíritu de la ciencia. Es algo que la Compañía de Jesús ha practicado y por lo que es admirada en todo el planeta, por su implicación y su avance, la consagración de tantos y tantos jesuitas y tantos laicos que han colaborado con la Compañía en la ciencia, en el avance de la ciencia. Y al respecto necesitamos impulsarlo porque hay peligros en este momento. Yo creo que necesitamos un compromiso mayor con la libertad de ciencia y la libertad de expresión, sabiendo que está siendo tan cuestionada por tantos poderosos, pero superando también la neoliberalización de las instituciones universitarias en esos términos de rankings, de evaluaciones solamente de un producto concreto y no del conjunto de lo que uno hace, ¿no? Necesitamos hacer una contribución decisiva desde el ámbito jesuita a la diversidad y profundidad de la actividad científica, a las universidades al servicio del desarrollo integral de la gente. Y finalmente quiero destacar algo que explica por qué estamos aquí, ¿no? Y es la transmisión intergeneracional. Nuestra actividad no solamente es una actividad que comienza y acaba conmigo, sino que parte del compromiso es transferir, es transmitir todos estos valores, esta perspectiva, que es una perspectiva que solamente puede realizarse si es vivida hondamente por nosotros, si es interiorizada. Bueno, pues ¿cómo lo transmitimos? Primero a cada profesional que formamos, cómo le incorporamos la dimensión investigadora y reflexiva, que ya vemos por la edad del ser que va a ser crucial en el mundo en el que va a moverse. Va a tener que resolver y que discernir muchísimas categorías de fondo. Pero también cómo somos capaces de comprometernos en la formación de nuevos investigadores. Y cómo somos capaces de mejorar, de dejar las cosas mejor de cómo nos las encontramos. Por ejemplo, creando la cátedra que estáis generando, ¿no? Cómo hacemos actividad investigadora intergeneracional, especialmente en los posgrados y doctorados globales o con presencia internacional. Cómo somos capaces de crear un cuerpo diferente, un cuerpo más global, dispuesto, preparado para responder a desafíos globales, a desafíos universales. Termino. La tradición de Ignacio de Loyola es una tradición que transforma nuestras vidas. Los ejercicios espirituales son una experiencia que nos hace vivir de un modo diferente. Posiblemente no cambie a veces muchas cosas en nuestras vidas cuando ya los repetimos con el tiempo, pero nos hacen profundizar cada vez más en el amor. Nos hacen amar con más fuerza las cosas, cada cosa. Nos hace ver, contemplar con mayor transparencia, mayor claridad cada una de las cosas de nuestro mundo, en términos de gratitud y también en términos de reconciliación. Sin duda, es emocionante pertenecer a una tradición
de investigación social reconciliadora, como lo de los jesuitas, que fue capaz de estar en Guaraína, que fue capaz de defender en la vida de Ignacio a los judíos en Roma, de comprometerse con las prostitutas, de ayudar a los niños que estaban solos por la calle, abandonados. Sin duda es importantísimo en este momento también en el que tantas vidas de investigadores están jugándose en nuestro mundo, en instituciones jesuitas de intervención social, incluso de pensamiento. Y yo creo que eso nos llama a la responsabilidad, a que tenemos una gran tradición en nuestras manos que nos puede hacer muchísimo mejores académicos, muchísimo mejores pensadores, mejores servidores para la reconciliación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Vidal. Sin duda, cuando intercambiamos los primeros correos, le decía, pues, inspírenos. Creo que el objetivo está logrado y pueden ahí, pues, ustedes escuchar a un investigador, un académico que ha logrado unir el sentido ignaciano de la investigación. Entonces, para ir cerrando, tendríamos, si tienen alguna pregunta, levantan la mano ahí y abren su micrófono. Hacemos una ronda de 3 preguntas, si existen. Entonces, está Peter Marchetti en primer lugar, y luego si hay otro, por favor, levanta la mano y le vamos dando la palabra. Adelante, Peter. No te escuchamos. Enciende, Peter, tu micrófono. Seguimos sin oírte, no se escucha. Fernando, ya me escucha, ¿no? Fernando, creo que es brillante este análisis de la nueva era de autoritarismo, ¿no? Esta nueva era de autoritarismo como una escisión, como una separación entre el saber y el amor, entre la solidaridad y la técnica, ¿no? Eso es muy importante. Es claro que esta nueva era de autoritarismo no tiene base filosófica ni teórica. Hay un vacío y por eso nuestra llamada de producción teórica y todo esto, ¿no? Esta semana también tuvimos una plática con el rector del Iberoamericano, ¿no? Y él estaba realmente hablando de la necesidad de coproducción de docencia, de abandonar el modelo vertical de la docencia y proceder a la coproducción de docencia, ¿no? Mi pregunta es que yo creo que también tenemos que avanzar a la coproducción de la investigación con la periferia, con la herida, o sea, con la gente que está herida y está en la periferia, está llamado a coproducir investigación con nosotros, ¿no? Y mi pregunta es, esta nueva cultura autoritaria, ¿no? Nos pone un reto, ¿no? Porque la Landívar está totalmente encima de la transformación social, ¿no? Pero ¿cómo se hace reconciliación con esta cultura autoritaria que niega el valor del amor? Que realmente dice la solidaridad no. Entonces, ese es el reto de cómo tener reconciliación en esta cultura. Sí. Gracias por esto. Muchísimas gracias, Peter, por tus palabras. Tomamos nota, escuchamos otra. Vale. Adelante, Magda. Gracias. Voy a encender la cámara. Buenos días, muchas gracias por tan iluminadora charla. El hilo conductor, un hilo de conductor que pude identificar en su exposición es este diálogo, digamos, un poco en la línea de lo que Peter decía, entre el amor y el saber, es decir, digamos, entre la objetividad, la subjetividad, las ciencias denominadas exactas y las ciencias sociales.
La pregunta es, ¿cuál sería su recomendación para concretar ese trabajo conjunto entre las distintas visiones, ya que a veces se valora únicamente lo empíricamente comprobable, pero no las subjetividades o, como usted decía, los saberes de los pueblos originarios, otros tipos de construcción de conocimiento como el arte? ¿Qué recomendaría usted para realizar, concretar un trabajo interdisciplinar o transdisciplinar entre esas dos visiones tan distintas de la ciencia? Muchas gracias. Bueno, esas son las dos manos que estuvieron levantadas hasta el momento. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias a ambos, ¿no? Sí, efectivamente, mi experiencia es que la investigación con la gente multiplica la eficacia de la investigación y la profundidad que alcanzas. Yo está ya imprimiéndose un libro que se llama Descalzos por el Parque, donde la investigación fue hecha con una organización que atiende a familias sin hogar, familias que no tienen hogar y están en la calle. Y es una investigación hecha con ellos, donde al final va su sello también, su logo va en la portada, donde ellos interiorizan ese libro y lo difunden ellos mismos, ¿no? Ellos mismos difunden ese conocimiento y pasa a ser la formación de ellos. O la investigación que estoy haciendo ahora también, con chavales que han cometido crímenes, delitos, y son menores de 14 años. Entonces, ¿qué técnicas de rehabilitación se está aplicando a ellos? Pues también lo hago con una persona bastante joven y con la organización y dentro de la organización, en esa idea de conexión orgánica, ¿no? No solamente que ellos te den información, te den datos, no, ellos tienen que formar parte de la formulación y generar una especie de consejo o de comunidad de pensamiento con la gente que está implicada en la organización y en la medida de lo posible, en este caso, con los familiares de los chavales. Entonces, eso te da una potencia de investigación muchísimo mayor para encontrar resultados, es tremendamente eficaz y además, cuando terminas tu investigación y ya dejas el libro y dejas el producto, ese producto se interioriza mucho más en la sociedad. Si yo simplemente lo hiciera por mi parte y lo dejara tirado en una biblioteca, no irían a por él. Para que realmente encuentre fondo y tenga eficacia, penetre en la realidad social, tiene que ser de la gente, ¿no? Yo creo que en segundo lugar esta idea de los autoritarismos. Efectivamente, nos encontramos ante la postverdad y esta idea de la postverdad, es decir, que no hay verdades, es un desafío directo y frontal contra la ciencia. Directo y frontal contra la ciencia. Directo y frontal, porque nosotros buscamos verdades y creemos que hay cosas que se pueden decir que son universales. Por lo tanto, la ciencia deberíamos responder y la respuesta no es una respuesta partidista ni política, es una respuesta haciendo lo que sabemos hacer, buscar verdades y fundamentando y yo creo que profundizando más en la dimensión de la verdad, de una forma universal, diversa, plural, pero profundizando en ella. Y creo que ¿cómo se puede luchar? Bueno, efectivamente, gran parte del problema está en la gente que odia, ¿no? Los Angry Birds que le llaman, ¿no? Y especialmente en ese supremacismo que nos invade por muchos lugares del mundo. Yo creo que esa respuesta del odio, que veo muchos jóvenes y mucha otra gente, es una reacción al abandono. Muchísima gente se siente abandonada y la respuesta es el odio. Odio porque existo. Hago una masacre para que me vean. Me odio a mí mismo porque en gran parte el odio que hay por ese abandono no es contra los demás, sino contra tu propio cuerpo, a través del suicidio, de la salud mental, de los problemas alimentarios, de la bulimia, de la anorexia, etcétera, del desprecio a tu cuerpo, de que he nacido en un cuerpo equivocado. Por lo tanto, yo creo que necesitamos tener una profunda piedad y una profunda misericordia por las personas que viven en el ámbito del odio y ser capaces de interpretar la clave, ¿no? Para poder solucionarla. Y en ese sentido vosotros estáis en un lugar que se ha convertido en el centro del mundo, en uno de los centros del mundo, y otro de los centros es el estrecho de Mediterráneo, ¿no? Con todos los inmigrantes que pasan. Pero en este momento Centroamérica, y en concreto vuestro país, está en el centro del mundo. Y estamos continuamente viendo todo el pasaje de migrantes, cómo las fronteras y todas las contradicciones se centran en vuestro país o en vuestros compatriotas que están muriendo a veces en camiones o en este centro que ardió en México. Por lo tanto, estáis en un centro importantísimo del mundo para poder pensar el mundo. Es interesantísimo. Es periferia a la vez, pero es centro del mundo. Y a mí me parece que esto es un reto maravilloso, maravilloso. Y en relación a lo que decía Maga, yo creo que hay formas, ¿no? Primero, porque la implementación no humanista de las ciencias exactas es una operación ideológica.
es ideológica y nos lleva a que al final haya gente que no tiene ningún problema en organizar trenes a Auschwitz. Eso es a lo que llevó la deshumanización de las ciencias. Toda ciencia es humanista, cualquiera de ellas, porque todas surgen de una raíz común, que es la filosofía, que es la tecna, es socrático. Es que lo que está fallando aquí es algo que se solucionó ya hace 2500 años con Sócrates. Nos estamos yendo para atrás de Sócrates. Entonces necesitamos ser profundamente socráticos y darnos cuenta que cualquier técnica apela al ser de las cosas. Entonces, a mí me parece que un primer compromiso importante para ser capaces de hacer esta transdisciplinariedad o ser ecodisciplinares es que en nuestra propia enseñanza de todas las ramas del saber, ramas físicas o de ingeniería del saber, sepamos hacerla realmente en profundidad. Sepamos hacerlo en profundidad. Y para eso no tenemos que ir muy lejos, porque tenemos una tradición jesuita de astrónomos, ingenieros, arquitectos, matemáticos, físicos. En ese sentido, tenemos una tradición de la cual tirar. Y efectivamente necesitamos formar cuerpo con ellos, porque hay cálculos muy interesantes que saben hacer los ingenieros o matemáticos, ¿no? Entonces, acabamos de hacer un estudio para que en el territorio de la región en la que vivo se den los dineros regionales de una forma proporcional a la pobreza de cada lugar, y para eso ha habido que hacer un logaritmo bastante complicado, que yo no sé hacer, que tengo ingenieros que son capaces de hacer. Yo creo que cuando ellos hacen esta experiencia, descubren dimensiones más profundas. Y nosotros también descubrimos dimensiones profundas del rigor, de la técnica, Lo que no tenemos que hacer es reducir todas las ciencias a una sola epistemología, porque eso es falso. Las ciencias tienen diferentes epistemologías, son diferentes órdenes, todos son racionales. Por tanto, hacer filosofía, estudiar filología, tiene muy poco que ver con la mecánica epistemológica concreta del matemático. Muy poquito que ver. Pero también tiene bastante poco que ver la medicina, ¿no? Entonces necesitamos conservar esa pluralidad y no reducir todo a una de ellas, no colonizar el resto. Y esto es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque se quiere sencillamente una ciencia sin alma, una ciencia al servicio de los poderosos y una ciencia al servicio de los países que imperan en nuestro mundo, del imperialismo, ¿no? Por eso, al final, hay que escribir en inglés y hay que hacerlo en determinadas instituciones que se hacen millonarias con esto. Entonces necesitamos, yo creo que dada la profundidad y la historia de la compañía, necesitamos de una forma práctica, pragmática, etcétera, pero necesitamos hacer una contribución decisiva en que de nuevo la universidad vuelva a ser universal. Muchas gracias. Hay dos preguntas, una levantando la mano, ahorita le damos la palabra a Jaime, y hay otra de Úrsula en el chat que dice, las universidades jesuitas tienen estudiantes vinculados a clases sociales medias altas. ¿Qué mecanismos se pueden mencionar para lograr su implicación en realidades sociales como las mencionadas? ¿Qué procesos se conocen que han funcionado? Primera pregunta. Adelante, Jaime, con la segunda. Sí, muchas gracias y gracias por la conferencia. Yo quisiera pues comentar que desde el trabajo que hemos estado viniendo haciendo desde el instituto al que pertenezco, hemos cerrado un proyecto recientemente de acompañamiento a pequeños productores agropecuarios en áreas donde el cambio climático ya efectivamente está generando grandes problemas, especialmente para productores de subsistencia, pero también se van a ir intensificando pues estas problemáticas en el futuro. El proyecto nos ha permitido, yo creo, avanzar un poco en lo que se comentaba, la profundidad, trabajar con la gente, entender no solo desde lo que vemos, sino desde lo que sienten, desde lo que viven. Tal vez un poquito también vinculándome a la pregunta de Úrsula, hemos logrado que estudiantes participaran en este proyecto, por lo menos por un año, haciendo sus trabajos de graduación, implicándose en la realidad de estas comunidades. Y efectivamente se crean vínculos afectivos, emotivos, y creo que queda la expectativa por parte de las personas y comunidades que hemos acompañado de cómo continuar. Pero en nuestros países, no sé, supongo que ocurre también en otros, estos proyectos son posibles gracias a fondos externos, en este caso de la cooperación internacional. Y mi pregunta va más allá sobre si tuvieran algunas ideas de cómo poder más bien institucionalizar dentro de las universidades
un modelo que permita, digamos, este acercamiento no solo más, digamos, más intenso, sino también más sostenible en el tiempo, ¿verdad? Yo creo que esa es la pregunta, es cómo nos mantenemos ahí. Sí cerramos la investigación, generamos información interesante, nos permite profundizar en el conocimiento, pero siempre los fondos nos limitan en la posibilidad de seguir acompañando estos procesos. Entonces, muchas gracias otra vez. Adelante, profesor. Sí, yo en general siempre, yo siempre he trabajado con financiación externa, la verdad, desde antes de acabar la tesis. Es decir, mi idea es que no tenemos que buscar dinero y entonces buscar proyectos y buscar la gente, sino que si tienes buena gente, tienes buenos proyectos. Y si tienes buena gente y buenos proyectos, vas a acabar teniendo financiación. Esta es mi experiencia. En un país como España, que bueno, pues tiene dinero para investigación, pero no mucho tampoco, ¿no? Entiendo que en Centroamérica las dificultades también se suman, pero también son proporcionales, ¿no?, a las situaciones, porque evidentemente hay países occidentales que no invertirían en España en investigación, pero sin embargo sí colaborarían con vosotros. Entonces a mí me parece que lo más interesante es generar carreras sólidas, obras sólidas, porque eso da credibilidad, ¿no? Me parece que el ir detrás de un proyecto y de otro proyecto, eso al final nos acaba cerrando pasos, porque nos hacemos a veces especialistas en nada, pues no somos referencia, porque en cuanto hay un financiador bueno, que son estos financiadores que te apuestan por ti a largo plazo, te quieren a ti tu obra, ¿no? Yo tengo una cátedra de 100.000 euros anuales que tengo durante los últimos 7 años, ¿no? Ahora he firmado 3 años más. Bueno, lo que buscan es que saquemos investigación de profundidad. Y creo que hay que ir detrás de estos fondos y eso se puede conseguir, ¿no? Yo creo que se puede conseguir si somos capaces de armar proyectos internacionales, en primer lugar, y esto es importante, ¿no? A problemas globales, como el que mencionaba Peter, a problemas globales, soluciones globales y un cuerpo global. Es imprescindible esto, me parece. Y en segundo lugar, bueno, hay diferentes formas de acceder a fondos, ¿no? Pero para eso necesitamos también vincularnos a ese cuerpo social. En gran parte, mi financiación siempre ha venido de la mano de aquellas entidades con las que colaboraba, ¿no? Que sí que son capaces de conseguir dinero a través de diferentes ministerios, a diferentes problemas, ¿no? Y que el colaborar con una universidad le da un valor añadido importante. Pero también como universidad me van a financiar mejor si ven que hay una pata operativa y que al final es transformadora, o que mis teorías y el desarrollo de libros que hago, de pensamiento, al final tiene incidencia. Entonces eso es importante. Efectivamente, el conocer desde la experiencia nos lleva mucho más allá. Para conocer la experiencia de la gente tienes que estar con la gente, tienes que intimar con la gente. Voy a decirlo en términos de Matteo Ricci, ¿no? Él decía otra cosa, pero yo digo, la amistad precede a la investigación. O sea, cuando tú tienes amistad con alguien, conoces las cosas. Acordaos de cómo Pedro Páez descubrió las fuentes del Nilo. Lo intentó Roma, lo intentó Alejandro, lo intentaron los ingleses, no pudieron. ¿Quién lo consiguió? Aquel que era amigo de las tribus que vivían allí. Lo consiguió por la amistad. Y yo creo que esto también nos pasa, ¿no? Y no en términos de ensoñación, de tenemos que ser amigos, de un mundo feliz, ¿no? Sino porque al final te confían lo que ellos viven, te confían las verdades que tienen. Y eso es una relación de confianza. Y frecuentemente son suspicaces frente a la universidad, porque a veces lo que hacemos, y más en los paradigmas actuales, es buscar información para hacer mis papers. Y es una forma de extracción y de explotación de la gente, ¿no? Entonces, cuando descubren gente que está a largo plazo, que sobre todo te quiere a ti y les quiere por quienes son, y que además tú les sirves haciendo investigación, yo creo que ese es un lazo privilegiado que nos permite saber. Y en relación a la primera pregunta en torno a la clase social de nuestros egresados, ¿no? Pues sí, ciertamente hay un sesgo de clase evidente que pertenece no a las instituciones de la compañía, sino al conjunto de la vida universitaria en todo el planeta. Frente a esto, pues necesitamos una buena política de becas y yo creo que trabajando nosotros, yendo a buscar a la gente. En mi universidad, en comillas, ha habido una experiencia en la que yo he participado, por lo tanto puedo hablar bien de ella, que es la de ayudar a refugiados del este, tanto refugiados de Medio Oriente, de Siria, etcétera, como también refugiados de Ucrania, a incorporarse a la universidad.
He tenido alumnos en mi clase, tanto sirios como ucranianos, que están en clase permanentemente en mis asignaturas. La riqueza que aportan es extraordinaria. No dijimos que es solo uno, pero es uno que es capaz de cambiar la mirada de casi todo el mundo. Más allá de esto, más allá de las becas que podamos dar, que posiblemente serán para una minoría o que no transformarán en su conjunto el grupo que tengo en clase. Efectivamente, yo creo que nuestra misión no es nuestra misión nuestro trabajo, yo creo que puede ser doble. Primero, ciertamente es difícil traer a personas en pobreza a las aulas, pero podemos llevar las aulas a la gente que está en pobreza y compartir con ellos. El aprendizaje-servicio, por ejemplo, el APS, el aprendizaje-servicio, es muy buena herramienta para esto. El generar espacios de universidad popular. Me acuerdo que hace unos años, en mi clase de trabajo social, yo doy clase a 40 personas de trabajo social, de asistencia social, estuvimos durante una semana haciendo universidad popular. Eso quiere decir que por las mañanas estábamos en distintos proyectos en un barrio muy pobre de Extremadura, del oeste de España, de una zona muy deprimida, y por la tarde escuchábamos a la gente. Venía el que tenía una empresa, venía el párroco, venía el de la ONG, venía el concejal, venía el patriarca de los gitanos. Eso os gustaría, eso es muy, muy impresionante. Venían los chavales que pertenecían a una banda que comerciaba con jilgueros. Ha sido original, parece una novela. Y estos todos nos hablaban toda la tarde. Comían con nosotros, había una charla, después de comer había un café, después había un descanso, a media tarde otra y cenaba otra persona con nosotros. 4 personas al día en Universidad Popular. Y ahí venía gente y participó gente que era del pueblo, que era de allí, del barrio este, y nuestros chavales. Y yo diría también, y además tenemos instituciones que tienen ese carácter de, o sea, ese principio, ese conato de universidad popular, nuestros centros de justicia, nuestras parroquias en los lugares de exclusión, donde la vida está más amenazada, la gente que está en primera línea. Imaginaos llevar esto a las madres que están buscando a los migrantes desaparecidos en la frontera con México, que sé que estáis en ello por parte de la compañía en Centroamérica. Imagínate lo que supondría pensar con ellas, abrirnos a ese drama que es prácticamente una tragedia griega y poder reflejarla. Ojalá pudiéramos tener palabras para plasmar el horror y la grandeza de su experiencia, la profundidad de su experiencia. Quien está en debilidad ahí somos nosotros como investigadores, porque nos cuesta encontrar palabras a esa realidad. Ellas son las que lo tienen en las manos, lamentablemente. Entonces, ahí yo creo que somos capaces de generar espacios de saber compartido. Y quizás más relevante que el traer a la gente a las aulas, ¿no? Pero evidentemente la lucha para que la gente vaya a las aulas es un esfuerzo importante. Fe y alegría es una gran herramienta para ello. Muy bien, pues estamos llegando ya al tiempo ofrecido. El profesor ya tiene que cenar porque está haciendo ya horas extras con nosotros. Muchísimas gracias. Han quedado resonando palabras, conceptos. Menciono 4, ¿verdad? Tenemos que hacer investigación social reconciliadora. Amar y saber están unidos. Necesitamos hacer discernimiento público. Y ahorita acabo de mencionar otra, por mencionar algunas, la amistad precede a la investigación. Justamente creo que nos ha dejado movidos, tocados, y creo que no va a ser la primera vez que podamos estar. Le vamos a pedir su ayuda. El vicerrector ha pasado a otra reunión y me pidió que nos permita estar en contacto con usted para seguirnos inspirando y dialogando. Un placer. Todos, muchísimas gracias por su tiempo y espero que los frutos de esta jornada de reflexión sean abundantes en su corazón y en su mente. Que tengan todos buen día y a profesor Vidal muy buena noche. Nos mantenemos en contacto. Muy bien. Adiós y muchas gracias. Solo no se les olvide inscribirse, me dijo Johnny. Oh, sí, porque parece que no todos se inscribieron en ese formulario. Hay un link en el chat, por favor, para asignar su asistencia para efectos de registro. Gracias.